Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este taller online. Gracias por acompañarnos hoy y dedicar parte de su tiempo a compartir espacio y aprendizaje de crecimiento. Mi nombre es Gaetano y los acompañaré durante esta sesión. En los próximos minutos analizaremos cómo está evolucionando el mercado laboral en el ámbito sanitario, qué perfiles profesionales están siendo más demandados y qué oportunidades existen para quienes están formándose o desean incorporarse a este sector. Desde la formación profesional sabemos que uno de los principales objetivos es precisamente facilitar el acceso al empleo y hoy queremos ayudarles a entender mejor cómo prepararse para dar ese paso con éxito. Además, contaremos con la participación de María del Carmen Suárez, responsable corporativa en docencia de Quirón Salud, David Martín, director académico del Grupo UVAX, Ana Martínez, jefa de estudio de la Vertical de Salud de STAR FP, y Jaime Molina, alumni de STAR FP, que además realiza las prácticas en Quirón Salud, quienes aportarán su experiencia y conocimiento para enriquecer esta conversación. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat en cualquier momento y al final de la sesión dedicaremos unos minutos para responderlas. Sin más preámbulos, comenzamos. Espero que disfruten mucho de este webinar. Cuando desees, María del Carmen, empezamos. Vale, muy bien. Pues nada, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a participar en este foro y espero que a los asistentes os sea de ayuda a la hora de determinar un poco por dónde dirigir, ¿no?, vuestra trayectoria y futuro profesional. Como ya os han indicado, vengo de Quirón Salud. No sé si conocéis bueno, qué somos, qué tipo de empresa, lo que hacemos, etcétera. Pero bueno, para poneros un poquito en contexto, os diré que somos una de las empresas más grandes a nivel nacional o incluso a nivel europeo de servicios de salud. Contamos con más de 55 centros sanitarios, hospitales, una red amplísima de laboratorios. Trabajamos muchísimos profesionales, ahí veis un dato, ¿no?, de más de 68.000 profesionales y actualmente estamos liderando la transformación, ¿no?, dentro del sector salud. Seguro que os sonamos, que incluso habéis ido a nuestros hospitales, a nuestros centros o conocéis a alguien que trabaja o que es paciente, ¿no?, en alguno de nuestros centros. También os pongo un contexto para que veáis que os voy a hablar desde una perspectiva muy amplia, ¿no?, de cómo nos estamos moviendo dentro del sector salud, y también me gustaría en esta sesión que os quedara clara la idea de, bueno, hacia dónde me dirijo, por qué, cuál quiero que sea mi futuro y por qué me motiva, ¿no?, incorporarme dentro de un ámbito sanitario, ¿no?, o a formarme en el sector salud. Independientemente de lo que hagamos, ¿no?, en Quirón Salud hay una tendencia a nivel global dentro del ámbito sanitario, tendencia que además marca eh, cómo trabajamos dentro de la sanidad y qué pasa con los profesionales, qué tipo de profesionales necesitamos, qué estamos buscando, qué queremos, qué pretendemos, ¿no?, dentro de nuestra dinámica en cuanto a los profesionales que trabajan con nosotros. Aquí, a modo general, os diré que necesitamos hacer sostenible la sanidad, es decir, cuando a un paciente se le mandan una serie de pruebas que sean las que se le tienen que indicar, puesto que los actos médicos tienen que ser actos de valor, ¿vale? Y eso lo entenderéis ahora cuando os siga contando, ¿no?, qué necesitamos de los profesionales. Estamos en un momento en el que hay escasez de profesionales sanitarios. La escasez un poquito más acuciante está en enfermería, pero empezamos ya a ver que hay otros perfiles profesionales, pues como por ejemplo el de auxiliar de enfermería, médicos también, que escasean. Y por tanto, estamos poniendo el foco también en poder contar, poder formar a nuestros profesionales y establecer alianzas como las que tenemos, ¿no?, con STAR en este caso, para poder contar con profesionales en prácticas que luego puedan ser potencialmente contratados con nosotros. Luego, estamos avanzando hacia un mundo en el cual no se toma una decisión sin que haya un dato detrás, y además en el que intentamos incorporar la inteligencia artificial, la tecnología, en todos aquellos procesos que pueda ser factible incorporarla. Esto también nos da pistas de que vamos a necesitar que los profesionales tengan estas habilidades, ¿no? Y luego también nos encontramos en un momento en el que queremos, como pacientes, que nos atiendan en cualquier momento, en cualquier lugar y de una forma
una manera personalizada, con un trato individualizado. Hemos pasado de hacer medicina como actos médicos sueltos a que la medicina o cuando a ti te atienden sea todo un proceso completo, ¿vale? Esto también hace que el perfil de los profesionales que trabajamos en sanidad tengamos que ir cambiando o se nos requieran unas ciertas habilidades. ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque al final, dentro del ámbito sanitario, la formación profesional, las titulaciones técnicas, como estas que estáis barajando, ¿no? Vosotros estudiar, son clave. Son clave porque, os decía, tenemos escasez de profesionales sanitarios y la formación profesional ofrece una lanzadera directa para ciertos perfiles, con lo cual en poco tiempo, en un par de años de formación, podéis estar dentro del ámbito laboral y nosotros necesitamos que estéis ahí. Y porque la casuística de vuestro itinerario, del itinerario formativo, ¿no? De las titulaciones de salud, tienen un número de prácticas que aseguran que cuando termináis la titulación estáis totalmente preparados para incorporaros a trabajar. No hay un proceso adicional, no tenéis que hacer o cursar otra titulación ni seguir formándoos como pasa en muchas titulaciones, pues, en muchos grados universitarios, ¿no? Por ejemplo, sino que ya dais el paso directamente a incorporaros a trabajar en pleno rendimiento con nosotros o con otro grupo dentro del ámbito del sector salud. Asimismo, los centros educativos me consta que ya están adaptándose también a este nuevo paradigma dentro del sector salud, como es el que necesitamos que los profesionales sepan, conozcan, valoren el uso, el manejo del dato para tomar decisiones, tengan ese tipo de competencias y habilidades, competencias digitales. Esto es importantísimo y además la gente joven lo tenéis mucho más fácil porque habéis nacido ya con una herramienta digital en las manos, cosa que no sucede, ¿no? Con otras generaciones. Aquí, efectivamente, la tecnología está presente en casi todos o todos los procesos médicos y es muy importante también que adquiráis esas competencias que os interesen, que os motiven y que sepáis manejarlas. Y algo muy, muy importante son estas habilidades interpersonales. Os decía, los pacientes queremos, ¿no? Todos somos pacientes que nos atiendan en cualquier momento, en cualquier lugar, de forma personalizada. Ahora podemos elegir a qué médico ir, a qué especialista. Miramos, ¿no? Hay muchas referencias en internet de valoraciones, ¿no? De cómo es un médico, cómo es otro. Lo mismo que hacemos cuando vamos a un restaurante o nos vamos de vacaciones, pues ya se hace también con los profesionales médicos, con lo cual las habilidades interpersonales, trabajo en equipo, comunicación, el saber adaptarse al cambio, la proactividad, es algo que valoramos muchísimo dentro del ámbito de salud. Aquí daos cuenta que estamos manejando relaciones con personas que están en situaciones complejas, en situaciones de salud que les angustian, que les inquietan, con lo cual estas habilidades se hacen aún más importantes. Dentro del sector salud, ¿qué profesionales, ¿no? están siendo demandados o muy relevantes dentro de los hospitales? Como os decía, auxiliares de enfermería, que ya estamos notando escasez de estos profesionales titulados, técnicos de imagen para el diagnóstico, técnico de laboratorio clínico y otro tipo de perfil profesional, como puede ser radioterapia, anatomía patológica, que también son demandados, pero es verdad que un poquito en menor medida por el hecho de que la amplitud de estos servicios suele ser menor dentro de los hospitales. Pero bueno, todos estos perfiles son clave, se necesitan y bueno, pues al final necesitamos que haya gente como vosotros, ¿no? Que quiera seguir estudiando este tipo de titulaciones y aporte ese valor añadido a los hospitales. ¿Qué valoramos, ¿no? Dentro de las empresas? Pues como os decía, la actitud, ¿no? La responsabilidad, el respeto, la proactividad, que queréis aprender. Esto es fundamental. Bueno, yo creo que en todos los sectores hay que seguir actualizándose y aprendiendo a lo largo de toda la trayectoria profesional, pero en salud se hace incluso más relevante. La ciencia no para de avanzar. Constantemente hay innovaciones, constantemente hay nuevas equipaciones, constantemente hay nuevos protocolos de atención asistenciales y esto hace que quien trabajamos en sanidad tengamos que estar mm, constantemente en actualización. Esto es muy importante, que una persona que esté integrada en un ámbito sanitario, en un hospital, quiera aprender, tenga interés por investigar, tenga la capacidad de aprender, que además se sobreentiende que si has llegado a realizar un grado, tienes capacidad de aprendizaje, tienes trayectoria, tienes recorrido y capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, a nuevas formas de trabajo. Por lo que os decía, el mundo cambia constantemente, pero además en el ámbito sanitario aún más si cabe.
Formación complementaria es algo que valoramos muchísimo. Que se sepan idiomas. Os puede llegar un protocolo de uso de una equipación en inglés, que tengáis esas competencias digitales. A día de hoy, como os decía, muchos de los procedimientos tienen por detrás una herramienta digital. Em, que sepáis, os forméis en el uso y manejo del dato y que tengáis una especialización. A día de hoy, dentro de Quirón Salud, y me consta que en otras empresas también hay programas de formación dirigidos a técnicos que quieren especializarse en algún área. Aquí os decía antes, tenemos escasez, ¿no?, dentro del ámbito sanitario. Pues os cuento, ¿no?, como anécdota, una ecografía, entiendo que sabéis lo que es. Hasta ahora las ecografías solo lo podían hacer los radiólogos. A día de hoy, dado que los radiólogos necesitamos que estén diagnosticando más que con un aparato haciendo esa prueba, ¿vale? Esa prueba diagnóstica, por la escasez, por cómo se está moviendo el ámbito sanitario, estamos capacitando a nuestros técnicos de imagen para que puedan realizar esas ecografías. Con una capacitación, el técnico de imagen tiene la posibilidad, dentro de su delegación de funciones, de realizar ecografías. Pues es una especialización, ¿no?, que da un valor añadido que no todos los técnicos tienen. Bueno, pues esto es muy importante, que busquéis también y sigáis formando si os especializáis. Y conocernos, esto es muy importante, y con conocernos me refiero a lo bueno que tiene la formación profesional es que tiene un periodo de integración completa en la empresa. Cuando un estudiante de un grado se incorpora a realizar prácticas con nosotros en cualquier otro ámbito sanitario, se integra plenamente en el servicio. Primero observa, luego ejerce alguna actividad supervisado y llega un momento que esa persona es totalmente autónoma. Esta es vuestra mejor carta de presentación. Que tengáis una actitud proactiva, que lleguéis a tiempo, que os intereséis, que colaboréis, que trabajéis en equipo. Esto es lo que va a determinar que una vez que finalicen las prácticas, os ofrezcan un contrato de trabajo. Y esto pasa mucho, pasa muchísimo, de hecho. Eh, Vamos, por lo general, cuando un estudiante hace sus prácticas y todo va bien, antes o después se le ofrece una posibilidad de contratación. O sea que es algo, es una oportunidad que realmente no se tienen en otras titulaciones como, pues como decía, ¿no?, como un grado universitario o similar. ¿Y qué es importante? Bueno, pues que penséis, ahora estáis pensando, ¿no?, que vais a estudiar, independientemente de lo que estudiéis. Estos son consejos, yo creo, ¿no?, en un marco global. Tenéis que construir vuestra marca personal. ¿Y vuestra marca personal cómo va a ser? Bueno, destacando en las prácticas, siendo curiosos, curiosas, investigando, queriendo formaros, continuando formándoos a lo largo de toda vuestra trayectoria profesional y estableciendo una buena red de contactos. Y diréis, ¿y cómo establezco yo esa red de contactos? Bueno, pues el profesorado de la titulación, tus tutores de prácticas de los hospitales o de las empresas en las que hagáis las prácticas, compañeros y compañeras y gente que podáis ir conociendo que esté incorporada en el mundo profesional en el ámbito que queráis. Los contactos son muy importantes. De ahí podéis tener información de hacia dónde se están moviendo las cosas, por dónde ir, en qué formaros y dónde puede haber una oportunidad profesional. Y bueno, sin más, espero que os haya ayudado todo esto que os he contado. Y pues nada, doy paso a que continúe la sesión. Gracias. Bueno, a mí me gustaría un poquito aportar pues la visión desde la parte académica y es que hay cosas que ha comentado Carmen que son muy interesantes y que como ella dice al final en la actualidad pues es lo que demanda, ¿no? Lo que demanda el sector. Y desde Extar lo que intentamos es acercar vuestra formación, ¿no? La formación de todos aquellos que cursáis con nosotros a aquello que el mundo laboral espera, porque al final dentro de la formación profesional lo que es importante es esa conexión con la empresa, ¿no? Que no la perdáis, que la mantengáis durante todos vuestros estudios y que sea una manera más ágil para todos bueno, los que cursáis para salir al mundo laboral. Y lo que estaba comentando Carmen, pues yo estoy muy alineada desde aquí. Pues lo que comentaba ella, tratamos de trabajar mucho con IA porque sabemos qué es lo que está viniendo, sabemos qué es bueno, lo que va a demandar por esa personalización, ¿no? De la sanidad, que ha evolucionado desde pues, un trato mucho más general a ir a las
a los pequeños detalles, ¿no? Y aquello que es importante. Por eso, desde aquí, desde el principio, pues se trabaja con esas herramientas de inteligencia artificial que son tan interesantes. Y luego, pues sobre todo, como estábamos comentando, el fomentar esa creación, ¿no? De tu marca propia y de tu y ese, ese manejo de los soft skills, ¿no? Que llaman de las necesidades, esas habilidades blandas que al final nos ayudan no solo con el resto de nuestros compañeros, ¿no? En el momento en el que estamos en el mundo laboral, sino también claramente con todos los pacientes o todas aquellas personas que van a pasar por nuestro puesto laboral y para los que tenemos que trabajar y dedicarnos a ellos. Entonces, bueno, esto es súper importante. Y por último, yo me gustaría remarcar también algo que ha dicho Carmen, que es el tema de la especialización. Las especializaciones son imprescindibles porque al final es el elemento diferenciador de todos los técnicos, ¿no? Uno está cursando en este caso laboratorio clínico, por ejemplo, pues esa especialización con Quirón Salud te da el puntito, ¿no? El puntito de más para ir directo a fomentar tu empleabilidad y a conseguir, pues bueno, todo aquello que uno se propone cuando está estudiando y cuando tiene foco, ¿no? Y como dice Carmen, cuando es curioso y está realmente interesado por aquello que está haciendo y que está estudiando. Entonces, bueno, yo desde la parte académica voy muy alineada, creo que es muy importante diferenciarse, creo que es muy importante seguir formándose porque la ciencia avanza muy rápida, ya sea técnico de laboratorio, ya sea técnico de imagen, auxiliar. Es un mundo muy cambiante y hay que estar constantemente en la brecha, ¿no? Y constantemente queriendo ser un poquito mejor que el día anterior y sobre todo no solo por uno mismo, sino por todos aquellos a los que atendemos y con los que trabajamos, que al final es lo realmente importante. Entonces, bueno, por mi parte y por lo que es la parte académica, yo creo que es interesante remarcar, pues bueno, que todo eso se ve potenciado en nuestras enseñanzas porque al final es realmente lo que creemos y lo que valoramos como formación. Y creo que, bueno, Jaime, que es antiguo alumno, podrá dar una visión más, más cercana, ¿no? De todo esto también. Justamente, muchas gracias Ana, también Carmen. Muy interesante todo lo que comentan, la importancia de seguir formándose y especializándose. Y para eso aquí tenemos a Jaime también, que nos puede dar un poco su punto de vista de qué le ha parecido el programa y qué tal, sobre todo las prácticas en Quirón Salud. Así que Jaime, escuchamos un poco tu testimonio. Ahí está entrando Jaime, me parece. Sí. Ya, Gaetano, perdona, que es Nada, que nada. he quitado sin querer la cámara y el micro. Pues sí, la verdad, a Gracias. mí en Expert me ayudó mucho, por ejemplo, conseguí las prácticas en el Hospital Quirón Sur y todo lo que ha dicho María es totalmente cierto. Tienes que estar todos los días al día, después también cuando me contrataron en verano y tal, haciendo cursos para seguir aprendiendo más que es lo más importante para poder dar el mejor trato al paciente. Al final, la oportunidad de poder trabajar en Quirón, en mi caso, me ayudó mucho. Yo que soy estudiante de medicina, me hizo poder tener un trato más cercano a los pacientes y no en otros laboratorios donde, por ejemplo, al no estar en un hospital, no tienes ese trato con el paciente. Me hizo también em, saber en qué momento tienes una urgencia, por ejemplo, en banco de sangre y tienes que poner toda la carne en el asador, que también es muy importante, el siempre dar el máximo para ello, al final es una gran oportunidad también para entrar en este entorno laboral. En Quirón es fácil que te contraten si eres buen trabajador, te esmeras, buscas aprender, al final lo que busca todo el mundo. Mm. Si obviamente vas a estar sentado y no queriendo aprender, luego no podrás conseguir un trabajo. Al final, lo más importante es lo que habían dicho antes, la motivación, el querer seguir aprendiendo, además de todo lo que ya has aprendido en el grado, eh, preguntar a tus compañeros, no tener ningún problema, realizar cursos, que Quirón tiene también su grupo de Quirón Universidad,
donde te ofrece un montón de cursos online. Yo, por ejemplo, este verano hice uno muy chulo de residuos biológicos, en específico de orinas y tal, y me ayudó mucho luego, por ejemplo, a la hora de trabajar con esta muestra y poderme dar cuenta de muchas más cosas, como por ejemplo una infección bacteriana, todo este tipo de cosas. De verdad que yo os lo recomiendo un montón. En Start he aprendido muchísimo, que me ha valido también para ahora en la universidad, y luego también sales con un puesto de trabajo. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu comentario. Muy interesante, muy nutritivo. La verdad que qué bueno que tu experiencia haya sido bastante positiva, tanto del lado de Star como del lado de Quirón. Eso es lo que buscamos también en Star, ¿no? Esas alianzas importantes con empresas top del sector, de diferentes sectores que sabemos lo que los chicos están estudiando es lo que se demanda en el mercado. Eso es lo más importante para nosotros. Haciendo también un pequeño paréntesis, como grupo, el grupo educativo al que pertenece START, que es el grupo UAX, también tiene la posibilidad de seguir formándote y creciendo a nivel profesional y de manera educativa, porque después de estudiar una FP, por ejemplo, en START, también tienes la oportunidad de convalidar ciertas asignaturas y continuar, por ejemplo, si es que así lo deseas, de cara a futuro, por ejemplo, en la Universidad Alfonso X, el Sabio, ¿no? Esa es una también una opción interesante a todos los que quieran continuar o que quizás no tengan muy claro en este momento si es que estudiar un grado o una FP, pueden empezar con una FP, que es una carrera, digamos, mucho más técnica y mucho más enfocada a nivel laboral y que si después, bueno, tienen esa intención o desean continuar su vida profesional, laboral, ya estudiando un grado, por supuesto que también lo puedan hacer por ser parte del grupo, así que eso también es importantísimo el tenerlo claro cuando te matriculas en Start FP. Aprovecho Perdona, también... Gaetano, te iba a acordar un poquito porque para hablar de Sí. esto, de la importancia sobre todo también del lifelong learning, ¿no? Que llamamos, bueno, pues Ujú. como estaba diciendo Gaetano, pues es súper fundamental. em, a día de hoy por todo el sector y por todo lo cambiante que resulta y al final porque la sociedad está en un constante cambio. Entonces, pues bueno, más allá de lo que entendemos como la educación puramente formal, es súper importante tener una actitud abierta tanto hacia y activa, ¿no? Hacia el conocimiento. Porque como decíamos antes, sobre todo en ciencia, ¿no? Pues es una etapa, es un constante cambio, ¿no? Y en todas las etapas de la vida hay que seguir formándose. Y eso es algo que, pues bueno, por suerte externo y la Universidad Alfonso X el Sabio con el grupo UAX, pues nos da esa oportunidad. Y es una manera de no solo adaptarse a aquellos cambios y avances tecnológicos, sino también pues a todas esas nuevas demandas laborales que van surgiendo con el cambio inherente de la sociedad, ¿no? Y que, bueno, pues que nos ayudan tanto a nivel personal para nuestro desarrollo como pues para nuestro pensamiento crítico o la participación activa en aquellos sectores en los que estamos más interesados, en este caso, pues claro, lógicamente salud. Entonces, bueno, yo creo que apostar por un aprendizaje continuo, ¿no? A lo largo de nuestras etapas y pues, bueno, nuestra vida, es apostar pues al final por ser cada vez ciudadanos, ¿no? Más preparados, más autónomos y más capaces de afrontar todos aquellos retos que nos van surgiendo. Entonces, bueno, tanto a nivel personal como a nivel laboral, creo que es una opción muy válida y muy interesante. Perdón, Gaetano, que te he No, no, cortado, no, pero quería hacer 100%. el apunte. eh, Gracias por tu apunte. Yo tengo aquí, también he visto en el chat dos o tres preguntas que quería hacerte, Carmen. Quería empezar con una pregunta enfocada un poco en la empleabilidad, que, que nos dicen, ¿cuál crees tú que es quizás la competencia o las competencias que hoy en día un egresado o alguien que quiere estudiar debería reforzar? ¿Cuáles son las competencias quizás más importantes o que tú destacarías de cara, por ejemplo, a tener después un empleo en Quirón Salud o ser contratado por Quirón Salud? Pues a ver, creo que lo he dicho un poco, ¿no? Mm, En la presentación. Competencias básicas es lo que os comentaba, es las habilidades interpersonales. Estamos al mm, final trabajando en equipo y en muchas ocasiones trabajando de cara al paciente, paciente con una situación delicada, con una situación compleja.
habilidades interpersonales es algo que valoramos muchísimo y a nivel competencial es algo que en lo que nos fijamos, ¿vale? Porque al final, si te falta alguna competencia vinculada al aprendizaje, con un poquito más de esfuerzo, de entrenamiento, lo puedes conseguir. La parte más de habilidades relacionales tiene mucho que ver con la actitud, con lo cual esa actitud es una de las cosas que más valoramos. Y luego, el siguiente aspecto es lo que estoy nombrando, la adaptabilidad al cambio y la capacidad de aprender, ¿no? Estamos en constante cambio y sobre todo estamos introduciendo muchísimos elementos tecnológicos, digitales. Necesitamos que la gente se sume a eso, a ese cambio, ¿no? Y a esa utilización de las herramientas. Entonces yo aquí diría esa parte más de transformación a nivel digital, esas competencias digitales, y la parte más actitudinal y de habilidades interpersonales. Perfecto. Muy interesante y es en realidad un poco el resumen del foco a nivel, Mm. sobre todo, de desarrollo de competencias. Y después, ya que también lo has ido comentando un poco durante la presentación, pero una de las preguntas que también se repite bastante es, ¿cuál es este perfil profesional o cuáles son los perfiles que mayor demanda pueden tener hoy en día en el sector sanitario? Bueno, como comentaba, la escasez de profesionales sanitarios está ahí. Es verdad que hay mucha parte de la población que está formándose que decide decantarse por rama sanitaria, pero la realidad es que al final los servicios de salud se están incrementando, cada vez somos más, cada vez se actúa más desde la prevención, con lo cual la asistencia sanitaria, el volumen de actividad va aumentando, por lo cual esto hace que, aunque haya mucha gente formándose, sigamos en ese desequilibrio en algunos momentos. Dentro del ámbito del sector salud tenemos mucha escasez en la enfermería, ¿no? Que os decía, la enfermería Mm. es un colectivo que escasea, ¿no? Que tenemos dificultades. Hay una lucha ahí por el talento en enfermería. Em, y a nivel de profesionales técnicos, como os decía, auxiliares de enfermería, estamos empezando ya a notar esa escasez de profesionales dentro del ámbito de auxiliar de enfermería. Vale. También es verdad que los roles van cambiando, se van transformando, con lo cual hay muchos perfiles técnicos que hacen labores que tradicionalmente no hacían y ahora asumen un rol más activo y lideran más proyectos dentro del ámbito sanitario. Con lo cual, bueno, te diría que auxiliares de enfermería a nivel técnico y como segundo perfil, que a día de hoy estamos también demandando bastante en el mercado, es técnico de imagen. ¿Vale? El resto Mm. os diría, pues técnicos de laboratorio también, lo que pasa es verdad que a día de hoy quizás hay más volumen de profesionales formados o los laboratorios son un poquito más pequeños, pero también, o sea, están, bueno, de ahí el alumni, ¿no? Que os ha hablado, que ha tenido la oportunidad de ser contratado. O sea, que es lo que os decía, auxiliar de enfermería, imagen para el diagnóstico, laboratorio. Radioterapia y anatomía patológica también, pero es verdad que suelen ser servicios un poquito más pequeños y el volumen, el movimiento es menor. Pero en realidad todos los perfiles profesionales a día de hoy son o van a ser necesarios, ¿eh? Por lo que os Mm. decía, por la demanda, ¿no? de actividad del sector salud. Y también quería comentarte o que nos puedas comentar un poco, Carmen, quizás una pregunta un poco indiscreta. ¿Cuál es la sensación o lo que tú opinas de los alumnos, por ejemplo, egresados que hacen prácticas de Start FP? ¿Cuál es el nivel que tú ves? Si ves que tiene un nivel que puedan destacar respecto a otros alumnos, o cuál es el concepto que tienes por un lado y qué crees que es en lo que más destacan. Si nos puedes compartir un poco tu experiencia. Sí, no, bueno, pues o sea, la experiencia es muy buena, la verdad. De ahí el ejemplo, ¿no? del alumno, que hay muchísimos más, de que muchos de los estudiantes vuestros que vienen a hacer prácticas a nuestras instalaciones luego tienen la oportunidad de ser contratados. Eso es porque vienen con una formación de base buena, también vienen conociendo, yo creo que, o sea, algo que hacéis muy bien es que ponéis el foco en conocer cuál es la realidad exterior, es decir, que no dejáis el ámbito educativo separado del ámbito profesional, sino que intentáis hacer muchos eventos, conectar a los alumnos con el entorno laboral profesional para que cuando lleguen a tener su primera experiencia práctica ya sepan, ¿no? con qué se van a encontrar. Y también creo que estéis trabajando todo esto de perfil competencial a nivel de digitalización, especialización, etcétera, que, bueno, que no
todos los centros tienen esa posibilidad, pues también sois un grupo grande, que luego también pues está WAX, ¿no? A nivel de universidad, tenéis la posibilidad de hacer muchas cosas y ofrecer a los alumnos muchas oportunidades en beneficio de pues, ese perfil, ¿no? Profesional una vez que se incorporen a prácticas o una vez que quieran seguir formándose y hayan realizado o finalizado su primera titulación, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Tenemos una pregunta más que es un poco similar a un poco a las que ya has ido respondiendo. Tenemos una alumna que dice que va a empezar prácticas en septiembre en Ujú. Quirón Salud. Ella estudia enfermería y como que tiene la duda de qué debería hacer ella bien, o cuál es el perfil que ustedes están buscando como para que ella pueda también quedar como empleada de Quirón, que es un poco lo que ella ha sido comentando, sobre todo de las habilidades Sí, blandas y las ganas que tienes de demostrar. claro, sí, efectivamente. O sea, es tan fácil, tan difícil como eso, ¿no? Es algo que depende mucho de la actitud. Mi consejo sería que observes, aprendas, te adaptes y te integres en el entorno profesional, que colabores y que te intereses, ¿vale? O sea, que todas las oportunidades que tengas, ahí estés. Si hay un comité donde por la mañana a primera hora se reúne todo el equipo, pide estar, en caso de que no te lo ofrezcan, que probablemente te lo ofrecerán, pero pide, o sea, te doy cosas como muy tips, ¿no? De tu día a día, que quizás es lo que necesitas más que decirte proactividad. Pues bueno, pide estar en los comités, pregunta qué más puedes hacer, a quién puedes ayudar, observa un poco la dinámica del departamento y si ofrecen formación, incorpórate a ella y posibilidad de que asistas. Sé puntual, lleva el uniforme correcto, limpio, preséntate ante los pacientes, mantén una actitud adecuada, empática. Bueno, pues así un poco estas indicaciones, ¿no? Para que según desembarques en el hospital, pues te pueda servir, ¿no? A que tu Mm. adaptación sea mejor y que al final, pues bueno, la valoración sea positiva y puedas ser contratada. Así es una mezcla entre la actitud y los conocimientos que puedes adquirir en Start FP. Y ya como última pregunta, Carmen, nos comenta Paula, que ella está estudiando el primer año de técnico de laboratorio Ujú. y está un poco preocupada por todo el tema laboral, si es que va a poder conseguir después un trabajo. Sé que has ido comentando de que la verdad que hay muchísimo mercado en el sector sanitario, pero específicamente como técnico de laboratorio, ¿tú le auguras un buen futuro a Paula? A ver, la realidad es lo que os decía, ¿no? Que hay perfiles más demandados, técnico de laboratorio también, aunque efectivamente hay muchísima gente en el mercado en una misma circunstancia, es decir, buscando una primera oportunidad como técnico de laboratorio. Yo te diría que la oportunidad la puedes tener y la oportunidad la vas a tener mucho más fácil si te especializas. Aquí te pongo también algún ejemplo. Claro, no sé si has realizado o ya estás realizando las prácticas, pero sí es importante que cuando tú elabores tu currículum, tú aportes tu marca personal, tengas algo adicional que aportar. Pues imagínate que has estado haciendo las prácticas en un laboratorio y has pasado un tiempo, una rotación en un área de genética. Indícalo en tu currículum. En biología molecular, indícalo en tu currículum. Y todos aquellos cursos que veas en los que te puedes especializar, hazlos, porque es verdad que aunque hay muchísimos perfiles con esa titulación, no hay tantos perfiles con esa titulación y además una formación específica. Eso sí que nos cuesta encontrarlo, ¿vale? Hace muy poquito estábamos buscando un técnico de laboratorio especializado en biología molecular, pues nos cuesta encontrar estos perfiles, ¿vale? Tenéis la titulación, lo más difícil lo tenéis hecho, con lo cual ahora moveros y buscar una especialización que os dé ese plus y os permita encontrar un trabajo mucho más fácilmente. Bueno, esto Perfecto. creo que también, perdón, y voy a interrumpir un momento, creo que va un poco en la línea de lo que estábamos comentando antes, y era pues la importancia, ¿no? de seguir formándonos, de seguir especializándonos, porque al final, gracias al grupo educativo, ¿no? en el que estamos y a la posibilidad de conectar con las empresas, pues es verdad que si además conseguimos esa pequeña especialización, al final es lo que nos va a diferenciar del resto. Porque como dice Carmen, el mercado
En el mercado hay muchísima gente con las mismas ganas de trabajar, pero no con la misma formación. Entonces, al final, esa formación y esa especialización es lo que nos da el plus a la hora de destacar, ¿no? Y de crear esa marca personal de la que hablábamos antes. Y en el caso pues, de biología molecular, pues porque es un ámbito que es más complejo, que no todo el mundo tiene esa especialización y cuando uno ya ha pasado por ese tipo de laboratorios que son tan específicos y tan importantes, ¿no? Y que se sabe muy bien, sobre todo, el flujo de trabajo, como que puede ser en la biología molecular, por el tema de las contaminaciones y demás que pueden tener las muestras, pues claro, eso uno tiene que levantar la mano y decir, yo tengo esa especialización, yo he podido formarme ahí. Y tener ese plus, pues claro, al final nos hace destacar y hace que seamos pues valiosos para las empresas, que al final es lo que buscamos cuando estamos cursando una formación profesional tan conectada con el mundo laboral. Claro, vuestra dificultad en un primer momento es los años de experiencia, ¿no? Muchas posiciones piden de 1 a 3 años de experiencia. Bueno, pues carecéis de ese año mínimo de experiencia. Pues vuestra valía la vais a aportar con esa formación, como dice Ana. Con la formación adicional, en muchas ocasiones se puede suplir esa inexperiencia inicial que muchas posiciones se busca. Así es, justo nos comentaba también David, recordar que nosotros, tanto Star FP como Quirón Salud, tenemos la especialización en salud laboral también. Por ejemplo, trabajamos de la mano como comentaba antes, con empresas muy importantes del sector, en este caso el sector sanitario, un grupo importantísimo como Quirón Salud, que trabajamos de la mano para darle un enfoque a nuestros alumnos muy ligados y muy reales a la realidad laboral como tal. Dicho esto, no veo preguntas adicionales. Creo que ha sido bastante claro, muy nutritivo, Carmen, el que nos hayas podido comentar de primera mano directamente eh, todo lo que tú ves de cara al sector sanitario, sobre todo toda la parte de lo que se necesita para poder empezar, quedarse y hacer una línea de carrera en el sector. También, Ana, muchas gracias por toda tu parte académica y lo mismo David, que ha estado comentando por el chat, y a todos los participantes también que nos han dejado sus preguntas, y por supuesto a Jaime, que nos ha dado su testimonio de primera mano. Gracias a todos por haberse dado un tiempo el día de hoy, poder estar con nosotros, escuchar de primera mano, como comentaba, lo importante de la formación y la especialización, que todos los que están estudiando y los que quieren estudiar, que no tengan miedo de hacerlo, y sobre todo si es en Start FP, mucho mejor, porque van a salir muy bien preparados, pero es verdad que la actitud y las ganas de crecer y sobre todo el seguir formándose van a hacer la diferencia de cara a futuro. Así que con esto damos por finalizado el webinar de hoy. Nuevamente agradecer a cada uno de ustedes y nos veremos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias a vosotros también.